de lo que tú y yo somos en Cristo. En esta mañana el mensaje le puse por título: estás en Cristo, no te detengas. Una vez más, estás en Cristo, no te detengas. Y lo que quiero hablarte, lo que quiero enseñarte hoy es que estar en Cristo es más grande que cualquier otra cosa. Más grande que ser ciudadano americano, es más grande que ser millonario, es más grande que ser ciudadano del país más próspero que exista. Estar en Cristo, amados, es lo que millones de millones desearon por todo el curso de la humanidad. Llegar al tiempo cuando Cristo viniera a hacer el sacrificio, y entonces todos los que quisieran pudieran aceptar a Cristo y venir a quedar en esta relación con Dios, en donde Dios perdona todos los pecados. ¿No es eso glorioso? No solamente perdona todos los pecados, pero nos adopta como sus hijos y sus hijas. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Por eso el mensaje le puse por título: estás en Cristo, no te detengas. No te detengas. El verso, vamos a leer Efesios capítulo 1 y leemos del verso 3 hasta el verso 14. En el mensaje no voy a tocar necesariamente todos los versos, pero vamos a leer toda esta porción para tomar la idea completa de lo que Dios tiene para nosotros. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo: nos bendijo. Dígalo otra vez, por favor. Bueno, nos bendijo. Note que está en término pasado. Nos bendijo. Por eso nosotros nunca debemos de orar: Señor, bendíceme. Que Dios dice: hijo, y yo te he bendecido ya. Y tú pudieras decirle: Señor, pero es que necesito más, necesito extra, necesito algo más que me llegue. Y entonces mira lo que dice enseguida: nos bendijo, léalo conmigo, ¿cómo dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos bendijo con todo, sí o no? Por eso, en el nuevo pacto, ahora, usted ve en la Biblia que gente hace oraciones como: Señor, bendíceme, o Señor, bendícenos. Están en la Biblia, pero no en el nuevo pacto, porque ellos estaban en el antiguo pacto, donde todavía no se derramaba esta bendición en Cristo. Por eso le digo que estar en Cristo es lo más glorioso que existe, porque estar en Cristo, amado hermano. Ahora tú dices: bueno, pastor, pero yo no veo que a mí me haya llegado toda esa bendición que Dios dice que es mía. Simplemente puede ser que no la veas que ha llegado, pero si Dios dice que ya te la dio y yo digo que todavía no me llega, ¿quién de los dos crees que está más correcto? ¿Dios o yo? Dios. A toda ley, Dios siempre va a estar el correcto, y yo soy el que tengo que ajustar algo a lo que yo estoy creyendo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Lo que yo creo no es lo que vale, es lo que cree Dios y lo que dice Dios y lo que declara Dios. Entonces acá dice, otra vez leyéndola: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A mí me llena ese verso, amados hermanos, porque puedo ver verdaderamente que Dios ya me dio toda la bendición, y que yo, pero escuche esto, y esto es muy importante aquí:
todas las cosas de Dios. Y eso es lo que voy a decir, ayúdeme acá. Todas las cosas de Dios tienen que recibirse solamente por, ¿alguien me dice? Por la fe. Dígalo fuerte, por la fe. Por eso no hemos visto, los que pensamos que no hemos visto toda la bendición que Dios ya ha prometido, porque la fe no mira con los ojos naturales. La fe no oye con los sentidos naturales ni palpa con los sentidos del tacto. La fe es espiritual y la fe mira en el mundo espiritual. Entonces todo lo que yo veo que Dios me dio, la única manera de tomarlo es por fe. No lo puedo tomar de otra forma. La Biblia dice enfáticamente, no vamos por vista, vamos por fe. No vivimos por vista, vivimos por la fe. Entonces, avanzamos al primer punto de este mensaje. Y vamos a leer versos 4 y 5. Y hacemos una pregunta acá, y la pregunta es, ¿por qué estamos en Cristo? Pero antes les dije que íbamos a leer todo el pasaje y no lo leí, así es que lo vamos a leer. Solo leí el verso 3. Sigamos con el verso 4, por favor. Dice, según nos escogió en Él, fíjese lo que leemos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este es el propósito de Dios. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Joel, si se siente un poco caliente, ahí te encargo los aires, porque no los prendimos porque en Houston estaba frío esta mañana, pero ya acá hace calor o estoy gordo, porque ya me está dando calor a mí. ¿De qué se trata el mensaje hoy? Estás en Cristo, no te detengas. Estar en Cristo, mi amado hermano y hermana, le decía en la introducción, es el paso más glorioso, la cosa más grande que te puede suceder. No es que seas miembro de una iglesia, no es que tengas una tarjeta de membresía, no es que seas miembro de tal o cual concilio, no es que seas miembro de la iglesia más grande de la ciudad. Todo eso no es nada. Lo más importante
es que estés en Cristo. Diga fuerte conmigo, lo más importante para mí es estar en Cristo. Eso es lo más importante y eso es lo que cuenta hoy. Les decía del primer punto. ¿Por qué estamos aquí? Versos 4 y 5 dice que según, o por qué estamos en Cristo, versos 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tú y yo estamos en Cristo, amado hermano, porque Dios ya tenía todo esto planeado. Y te voy a decir desde cuándo. No cuando tú y yo estábamos chiquitos, no cuando tú y yo nacimos, no cuando nuestros padres nacieron, sino dice desde antes de la fundación del mundo. Dios nos había escogido, dice el verso 4, según nos escogió en Él, pero nos dice cuándo, desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, yo soy escogido desde hace mucho. O sea, lo que te quiere decir, amado hermano y hermana, que Dios vio la humanidad y como Dios es Dios, Dios puede ver el fin desde el principio. Dios no es como nosotros, o nosotros no somos como Dios. Nosotros no podemos ver el fin. Nosotros decimos, yo espero que mis hijos les vaya bien. ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? Y entonces, pero todo lo que puedes hacer es orar, y todo lo que puedes hacer es lo mejor en guiarles lo que tú puedas, pero tú no puedes ver allá al final qué es lo que va a hacer de ellos. Pero Dios sí puede. Dios sí sabe exactamente lo que va a suceder en el final, y por eso Él nos escogió desde el principio. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No solamente eso, sigamos leyendo el verso 4, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese, y algunos de nosotros podemos decir, ay pastor, pero es que yo anduve mucho en el pecado. Sí, pero Él vio más allá. Él vio en el punto donde tú y yo íbamos a llegar a Cristo. No solamente a la iglesia. Hay gente que ha llegado a la iglesia, pero le falta meterse a Cristo. Alguien diga un amén fuerte. Porque estar en la iglesia es un paso bueno. Estar en la iglesia es mejor que estar en el bar. De hecho, si estás en la iglesia, qué bueno. Pero mi consejo como pastor es, métete en Cristo. O sea, acepta lo que Cristo te da, recibe lo que Cristo hizo por ti y mira cómo Dios te ve. De hecho, le digo esto, la palabra arrepentirse no necesariamente tiene que ver con dejar de hacer cierta práctica que yo hago, sino arrepentirse quiere decir que le dices a Dios, Dios, a partir de hoy voy a empezar a pensar como tú piensas de mí. Arrepentirte, le dices, Señor, si tú me ves santo y sin mancha, entonces yo me arrepiento de verme un pecador, porque tú me ves santo y sin mancha. ¿Hace sentido? Eso es arrepentirse, empezar a ver lo que Dios ve en ti, porque siempre va a ser así. Verso 5 dice, en Él habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La adopción no vino, amados hermanos, y esto es clave para cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. La adopción no viene porque tú seas muy buena persona. La adopción no viene porque no faltes a la iglesia. La adopción no viene porque hagas muy buenas obras. Y no me malentienda, todo eso es bueno, pero no alcanza. Diga, no alcanza. No alcanza para ser adoptado hijos de Dios. Y tenemos que tener claro eso, que la adopción
solamente y únicamente viene, dice aquí el verso 5, por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque Él vio que Él iba a mandar a Cristo y que Cristo iba a poder quitar todos los pecados de la humanidad, como lo hizo, y entonces que cuando nosotros recibiéramos a Cristo, íbamos a ser adoptados hijos suyos. Y en la última parte de ese verso 5, me gusta eso, dice, según, diga según. Según quiere decir conforme, o de acuerdo, o por causa de, según el puro afecto de su voluntad. Se lo digo en coahuilense, no más porque tuvo ganas de hacer, no más porque a Dios se le antojó que eso le parecía bueno. O sea, uno se puede preguntar, ¿por qué Dios nos escogió? Nada más porque a Él le pareció bueno hacerlo. Se alegran de eso. Porque si hubiera visto, a ver, Juan da el kilo, no da el kilo. Pedro, no, tampoco. San Juanita, tampoco. Esther, menos. Entonces, nadie dábamos el kilo, amado hermano. Dábamos el kilo, ¿me entiende? Dábamos el peso, dábamos el número. Es que en Coahuila decimos eso muy, muy seguido. No da el kilo. Cuando un novio anda pretendiendo a la muchacha, no, ese no da el kilo, mija. Ese no da el kilo, te retuerce los bigotes. No dar el kilo para nosotros significa que no llegas, no le llegas a la medida. Entonces ninguno podíamos llegar, pero Dios pensó y le gustó la idea de adoptarnos a todos. ¿Qué le parece eso? De adoptarnos, no importa que seas de Coahuila, no importa que seas de Estados Unidos, que seas de Centroamérica, de Sur, de Europa, de donde quiera que tú seas. Dios vio toda la humanidad y a Dios le gustó la idea solo por el puro afecto de su voluntad. Así le gustó a Dios. Ahora, segundo punto. Ese era por qué estamos en Cristo. Porque a Dios se le antojó que debíamos estar en Él. Y como Él es Dios, Él lo puede hacer todo. Pero el segundo punto en el verso 13 es ¿cómo estamos en Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucede que, fíjese, cómo sucede que alguien está fuera de la iglesia, de pronto viene a la iglesia porque lo invitan, porque viene a conocer, porque tiene curiosidad, y luego de estar en la iglesia pasa a estar en Cristo? Entonces, ¿cómo es que nos metemos a Cristo? Vamos a ver el verso 13, dice, en Él también ustedes, habiendo oído, diga oír. Esa es una parte importante, porque sin oír nadie se puede convertir. Si tú tienes gente que son familiares tuyos, que son amigos tuyos, que son gente apreciada por ti, dices, Señor, yo quisiera que mi familiar se convierta a Cristo y que cambie su vida. Escúchame, debes de orar, pero luego debes de buscar alguna forma por la cual ellos puedan oír, porque sin oír no se puede. O sea, te puedes sentar junto a ellos y decir, Señor, traspásales lo que yo tengo. No, así no es. Es que Dios nunca dijo que se iba a traspasar así, pero Dios sí dijo que podías decirles. Y hay algunos familiares que a veces no les hablamos porque decimos, no, ¿qué tal si se enoja? O porque un día se enojó. Pero ahora conocemos más. Diga conmigo, conocemos más. Y ya no conocemos, y conocemos que ahora no tenemos que decirles, mira, estás condenado, vas al infierno, necesitas arrepentirte. No, ese no es el mensaje. El mensaje que Dios nos ha encargado y ha sido muy claro en decirnos es decirle simplemente, Cristo vino para morir por ti, Él te ama y quiere perdonar todos tus pecados si tú le aceptas. Qué difícil tiene ese mensaje, qué
¿cómo se dice? ¿Qué causa de controversia puedes causar si tú le dices a una persona, yo quiero contarte que Cristo murió por ti para llevar todos tus pecados, y si tú lo aceptas hoy, Él te adopta como su hijo? Ese es el evangelio, amado hermano. ¿Cuántos se alegran de poder contar eso? Es importante que lo cuentes, porque dice aquí, en Él ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Quiere decir que tú y yo de alguna forma la oímos. Nos metemos a Cristo por oír. Número uno, habiendo oído la palabra de verdad. Y luego dice, el evangelio de vuestra salvación. Nota que lo que se tiene que oír es el evangelio. Diga fuerte, el evangelio. Porque podemos contar historias. Podemos hablar de los astros que van ganando, pero ahorita perdieron. Bueno, ya vienen más. Podemos contar cosas buenas. Y todo puede ser ameno, puede ser suave. Pero lo que va a salvar a una persona es oír el evangelio. Por eso dice aquí, ustedes habiendo oído la palabra de verdad, y luego enfatiza y dice, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es eso que le acabo de decir. Contarle a alguien que Cristo murió por tus pecados, que se llevó todos los pecados y que si tú lo aceptas te hace hijo de Dios. Ese es el evangelio, así de sencillito. Alguien acá pudiera decir, no hermano, es que yo nunca he sido predicador. No tienes que ser predicador, todo lo que tienes que hacer es poder contar el evangelio. Y el evangelio es así de sencillo como te lo estoy contando. Si te sabes Juan 3:16, ¿cuántos saben Juan 3:16 aquí de memoria? O leyéndolo ya, aunque sea. O aunque sea que alguien se lo sople. Lo saben, ¿verdad? Si sabes Juan 3:16, sabes contar el evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el evangelio. Así de sencillito. No le estás diciendo a la persona que se va a ir al infierno, le estás diciendo, ven a Cristo. Habiendo oído el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y luego note la otra parte que es importante. Y aquí tú y yo no tenemos control sobre lo que la otra persona va a hacer, porque la otra parte hay que oír, pero la otra parte es hay que creer. Dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nota las dos cosas que son necesarias para estar en Cristo: oír el evangelio. Entonces, cuando cualquier persona va a una iglesia, hay mucha posibilidad de que escuche el evangelio. Fíjese cómo lo dije, que hay mucha posibilidad, porque a veces desgraciadamente hay muchas iglesias o algunas iglesias que no se predica el evangelio. Se predican muchas cosas. Se predica de prosperidad, se predica de que te vaya bien, se predica de que tú eres suficiente, de que tú puedes, pero no se predica el evangelio, y el evangelio debe de predicarse, que necesitamos recibir a Jesús para poder hacernos hijos de Dios. Pero hay muchas iglesias donde sí se predica. Entonces, cuando la persona escucha el evangelio, esa es la primera cosa. Para dejar de ser asistente a una iglesia, o muchas veces hasta miembro de una iglesia, y meterte a Cristo, y entonces ya, ahí en Cristo tienes entonces todo lo que Dios ha declarado para ti. Dice, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo estamos en Cristo? ¿Cómo nos metemos a Cristo? Bueno, tienes que oír el evangelio, pero la segunda parte, tienes que creer. Y ese creer parece fácil, pero en realidad es que tienes que aceptar lo que Dios te está diciendo. Te está diciendo, yo soy tu Salvador, tú dile, amén, Señor, tú eres mi Salvador. Te está diciendo, tienes que rendir tu vida a mí, entonces tú tienes que decirle, sí, Señor, yo me rindo a ti. Creer lo que Dios te está diciendo es
la parte importante. ¿Cómo estamos en Cristo? Toda persona hoy puede estar en Cristo. Fíjate qué buena nueva. Toda persona hoy puede estar en Cristo. O sea, puede pasar de miembro de iglesia a estar en Cristo. Puede pasar de asistente de la iglesia a estar en Cristo. O puede pasar de amigo de la iglesia a estar en Cristo. ¿Cómo lo puede hacer? Oyendo el evangelio y creyendo en él. Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. No miembros de iglesia, no amigos de iglesia, no personas con un carnet, hijos de Dios. Es lo más glorioso que puede haber, amado hermano. Y terminamos en el punto número 3. ¿Para qué estamos en Cristo? No solamente por qué estamos en Cristo porque a Dios se le ocurrió que era bueno y nos puso ahí. ¿Cómo estamos en Cristo? A través de creer y recibir a Cristo en mi vida y obedecerle todo lo que Él me dice. Pero ¿para qué estamos en Cristo? ¿Para qué? En el verso 12, Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué estamos en Cristo? Dice aquí el verso: para que seamos para alabanza de su gloria. O sea, lo que nos está diciendo es que la razón que tú y yo nos ponemos en Cristo no es, así como decía el canto que cantábamos hace un rato, no a nosotros, oh Señor, damos la gloria, no, sino a ti. No es para que el hombre se levante, sino para que Dios sea levantado. No es para que tu iglesia se levante, sino para que Dios sea el que es levantado. No es para que el pastor o el apóstol o el ministro sea levantado, no, es que Dios, para alabanza de su gloria, para eso estamos en Cristo, que Él sea siempre exaltado. Mira, para ilustrarte esto, ¿cuántos saben que Cristo cambia las vidas? Amén. Cristo cambia. Quiere decir que antes eras quizá rudo con tu esposa, con tu familia, y nomás llegabas y todos corrían como ratoncitos a esconderse, ¿verdad? Porque decían: ahí viene el gritón, ahí viene papá, el que nomás llega. Y de pronto viene a Cristo y ahora se convierte en una persona transformada. Y hasta la familia lo primero que dice: oye, ¿no han notado lo que ha pasado en tu papá? O lo que ha pasado en tu mamá, porque también algunas mujeres cantan bonito las rancheras, ¿verdad? Y también Cristo cambia. Pero entonces, cuando no darle la gloria a Dios, mira, te voy a dar un ejemplo, es cuando Cristo te va cambiando, entonces alguien te dice: oye, que noto un cambio muy considerable en tu vida. Entonces, no, sí, mira, es que pues le he echado ganas y yo pues he buscado. Ya dejaste a Dios por un lado, porque te lo comiste toda la gloria tú solito, como si tú pudieras cambiarte a ti mismo. En vez de decir: el que me ha cambiado es Dios, el que me está cambiando es el Señor Jesucristo. Amén. Que Él sea siempre exaltado. Y número 1, amado hermano, que tú y yo contemos el evangelio a otras personas. Porque cada vez que alguien se convierte, ¿sabes lo que sucede en la gloria? Dios es exaltado, Dios es glorificado. La Biblia dice: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, dentro de la parte de por qué estamos en Cristo, amado hermano, es para que tú y yo cumplamos
con el encargo que el Señor Jesucristo consideró el más importante. ¿Cuántos han estado quizá en los últimos momentos de alguna persona, algún familiar, algún abuelito, algún tío, algún familiar, y antes de irse da algunas últimas instrucciones? ¿Alguien ha estado ahí? Entonces, esas últimas instrucciones son las más importantes, porque te está diciendo: olvídate todo lo que te dije antes, pero mantén esto en mente, porque esto sí es de verdad que lo más importante que yo quiero que tú recuerdes. Y esas son las palabras, ya llegando a la conclusión. Mateo capítulo 28. Mateo 28, versos vamos a leer desde el 18, 19 y 20, porque son las palabras que el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos, pero al mismo tiempo nos las habla a nosotros, todos los que creemos en Él, antes de irse al ámbito espiritual con el Padre. Y dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Toda potestad quiere decir todo poder. Mi Cristo tiene todo poder. ¿Cuántos dicen amén? El Cristo que tú sirves tiene todo poder. Todo poder es todo poder. Amén. Y Él dice: tengo todo poder. Y para que no te quepa duda, dice: en el cielo, pero también en la tierra. No es solo en el cielo, sino en el cielo y en la tierra. Y luego el verso 19 dice: por tanto, o por esta causa, porque yo tengo todo el poder, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nota que Jesús no dice: vayan y hagan miembros de iglesia. Ni siquiera dice: vayan y hagan cristianos. La palabra cristianos creo que aparece en el Nuevo Testamento 2 o 3 veces, pero discípulos aparece más de 200 veces. Entonces Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que este mandato del Señor Jesucristo, porque es un mandato y no una sugerencia, para algunos puede ser difícil, porque tú dices: es que yo no sé hablar, es que yo cómo le voy a hacer. Pero cuando el Señor manda, ¿qué podemos hacer? Solo le podemos decir: Señor, ayúdame, yo no sé hacerlo, pero yo sé que con tu ayuda yo voy a poder lograr acercarme a alguien. Y se trata, hermano, no se trata de que vayas a buscar una multitud a ser discípulos, no, es a una persona que está en tu círculo de influencia, una persona a la que tú logres hablarle en el momento apropiado, porque cuando le hablas en el momento inapropiado no sirve. Entonces tienes que buscar que Dios te dé el momento apropiado para contarle el evangelio, porque para ser un discípulo hay que ser alguien que cree en Cristo. Y la única diferencia del discípulo es que no lo dejas después de creer en Cristo, sino que lo sigues enseñando y le sigues leyendo la Biblia y sigues comunicándote con él o ella y sigues enseñándole todas las cosas que Jesús nos enseñó. Tal vez sea difícil, pero yo te digo algo: tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque es el mandato del Señor. Y las obras que van a contar en realidad va a ser a cuántas personas pudimos influenciar o siquiera tratar de traer a Cristo. Eso es lo que va a contar. Sigue intentando. Si no has podido, empieza otra vez. Lo importante es que no dejes de hacerlo, que no te rindas, porque este es el encargo que Cristo nos ha dado. Concluyendo mi mensaje en este día, te digo:
Amados y amadas, ustedes son estos predestinados que Dios habla, predestinados para vida eterna. ¿Por qué predestinados? Porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú eres una predestinada. Tú eres un predestinado. ¿Para qué? Para recibir esta salvación, para recibir esta adopción de hijos de Dios. Entonces, lo que yo te digo hoy, recibe. No vivas como que no tienes nada, porque lo tienes todo en Cristo. No rehuses venir a Cristo. Sabes que hay gente que a veces oye el evangelio y fíjate la excusa pobre que da. No, pero si vengo a Cristo voy a tener que dejar la parranda. Por la parranda. O sea, ¿qué comparación tiene vida eterna con parranda? Pero cuando estamos ciegos, no lo podemos ver. Hay gente que dice, no, pero si vengo a Cristo tengo que dejar ciertas amistades. Estoy hablando a ti. ¿Qué comparación tiene vida eterna con ciertas amistades que te están desviando, que te están llevando al mal? Recibe hoy lo que Dios tiene para ti, porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo y su hija, y quiere usarte poderosamente en este mundo. Mientras estemos en este cuerpo, no te conformes, escúchame esto, no te conformes con nada menos que una santa insatisfacción espiritual. Que todos los días tú digas, yo quiero más de ti, Padre. Quiero más de ti, Señor Jesucristo. Que cuando no esté esa insatisfacción le digas, Señor, ayúdame, porque yo quiero recibir siempre más de tu gloriosa revelación que tienes para mí. Termino diciéndote, estás en Cristo. Ahora no detengas tu proceso. ¿Me oyeron esa última parte? ¿Lo pueden completar? Estás en Cristo, no detengas tu proceso. ¿Cómo lo detengo? Lo detengo cuando no sigo aprendiendo, cuando no sigo recibiendo, cuando no sigo el curso de lo que Dios tiene para mí. Recuerda que este año aquí en Visión Global tenemos un desafío de crecer y madurar en Cristo. Pero necesitas estar acá, necesitas venir, no faltar. Hay mucha gente que ya está tomando esto en serio y no está faltando. Tanto los viernes como los domingos tenemos enseñanzas importantes para tu vida, para ayudarte a crecer. Estás ya en Cristo, no detengas tu proceso, porque si lo detienes, puede ser que llegue el momento hasta que te desanimes, y Dios no quiere que te desanimes. Dios quiere que cada día estés más animado, buscando dónde puedo servir, dónde puedo ser útil a mi iglesia, dónde puedo ser útil al reino del Señor. Recuerda que el domingo es un día para servir, el viernes es un día para aprender, y no te puedes perder ni uno ni el otro. Tienes que estar dispuesto a decirle, Señor, ya estoy en Cristo, ahora ayúdame para que yo pueda llegar a ser todo lo que tú ya tienes planeado que yo sé. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona también que nos mira. Declaro que tú en Cristo eres más que vencedor y que en Él llegarás a hacer todo eso que Dios planeó para ti. Gracias por ver. Amén.